Bueno, buenas tardes para esta familia. Acabamos de culminar nuestro 16º encuentro sincrónico clase virtual. Esta semana vamos a seguir trabajando con el eje temático Cierra los ojos hoy. Vamos a ver durante esta semana la figura geométrica, el óvalo. Entonces, el óvalo es una figura geométrica también plana como las que hemos venido trabajando. Es parecida al círculo, pero es un poco más alargada y es similar a un huevo o a un óvalo, a un globo, pero es plano. Entonces no tiene ninguna clase de volumen. Este óvalo es de color rosado y en inglés lo llamamos pink. Entonces es importante, papitos, ir repasando con los niños las figuras geométricas vistas hasta el momento, que todas son planas, como es el óvalo, el triángulo, el rectángulo, el círculo, el rombo y el cuadrado. En los objetos del diario común, elementos en casa, en la ciudad, a donde vamos, encontramos diferentes elementos que tienen forma de óvalo. Entonces también es importante explicarles a los niños que hay unos elementos, que casi muchos elementos que utilizamos en el diario vivir tienen formas de figuras geométricas planas y entre ellas el óvalo. Por ejemplo, este espejo, cepillos para arreglarnos el cabello, algunas paletas, algunas pinturas o cuadros. De decoración, algunas mesas, también ya habíamos explicado anteriormente que también hay mesas cuadradas, hay mesas rectangulares, pero en este momento también hay mesas en forma de óvalo. También hay diferentes utensilios de la cocina en forma de óvalo, como es esta bandeja, también individuales, como el que aparece acá, algunas hojas de algunos árboles, algunas plantas, y los tapetes o alfombras también encontramos de esta forma. Entonces es importante explicarles a los niños que hay diferentes elementos en forma de óvalo. Hoy también vimos el número 8, entonces vamos a explicar cómo se realiza este número 8. Entonces el número 8 vamos a colocar siempre un puntico acá para iniciar y siempre vamos a iniciar del lado hacia el lado izquierdo. Entonces el 8 son las gafas que lleva don Ramón y se las pone para cortar jamón. Si quieres escribirlo, presta mucha atención. Del centro a la patilla rodea la barriguilla. Cruza y baja la patilla y termina subiendo por la barriguilla. Entonces, de esta manera le vamos a explicar qué vamos a hacer esta semana en el cuadernito, el número 8. En inglés lo llamamos 8. Esta semana, entonces, en la canción que voy a enviar adjunta, entonces vimos esta canción que van a hacerle los números en inglés del 1 al 10, entonces es importante irla repasando. Entonces siempre de forma ascendente, es decir, del 1 al 10, y de forma descendente del 10 al 1. Entonces aquí vamos a ver solamente hasta el número 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los podemos decir en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante seguirlo repasando en casa. También hoy vimos algunos de los sentidos que nos hacían falta. Uno de ellos es el sentido del olfato, es aquel que nos permite captar las sustancias que hay en el aire, percibiendo y distinguiendo los diferentes olores, ya sean agradables o desagradables, y para ello se utiliza el órgano que es la nariz. Entonces es importante explicarles a los niños que nosotros tenemos dos orificios en nuestra nariz, que son las fosas nasales. Aquí ingresan los olores o aromas que hay en el medio ambiente, sube a nuestro cerebro y ya nuestro cerebro nos dice si esos olores son agradables, por ejemplo, como una rosa, el olor de un perfume o de algún alimento que nos guste, por ejemplo, aquí los chocolates, o hay olores también desagradables como el olor de la basura, el humo del cigarrillo, el humo pues de diferente de los carros, de las llantas, o el olor de algunos animales, por ejemplo, el zorrillo o algunos elementos. También otro sentido que nos hacía falta era el sentido del oído. Entonces explicarles que es muy importante que tenemos unas orejas que lo protegen, que adentro se encuentra ese oído que
ingresan los sonidos del medio ambiente y también nuestro cerebro es el que nos dice si es un sonido agradable o si es un ruido. Esos ruidos fuertes, también es importante explicarles a los niños que pueden dañar nuestros oídos y luego no poder escuchar. Hicimos un ejercicio en clase, que es escuchar algunos elementos que se utilizan en casa, por ejemplo, la licuadora, el timbre, entre otros, y ellos sin verlos podían ir identificándolos solamente con el sentido del oído. Primero que todo, para ingresar a nuestro siguiente tema, que es muy importante en el grado transición. A este tema me refiero a la conciencia fonológica. La conciencia fonológica yo les explicaba desde el inicio del año, incluso les envié las 2 canciones y el abecedario, que era importante ir repasando, ir observando las grafías, es decir, las letras que van apareciendo las letras del abecedario, a la misma vez que vamos escuchando el sonido. Que es importante aprenderse ahí los niños el sonido de cada letra, no el nombre de la letra, sino el sonido. Entonces vamos a seguir haciendo este ejercicio diariamente, por lo menos una vez. Si se puede hacer más veces, en que sea unas 3 o 4 veces en el día, sería fabuloso. Entonces es importante, yo se las voy a enviar estas 2 canciones mañana con las actividades para que las escuchen y en una hojita todo el abecedario para que sea más fácil que los niños la visualicen de pronto en casa y vayan escuchando el sonido. Recuerden que aunque vayamos a regresar a la presencialidad, va a ser muy difícil trabajar porque necesitamos exagerar el sonido y que los niños vean cómo se debe pronunciar cada consonante, que es lo que voy a mostrar a continuación. Si vamos a la presencialidad va a ser muy difícil porque vamos a tener nuestra cara cubierta con los tapabocas. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar en casa desde este momento. Entonces, vamos a escuchar. Siempre pedirles a los niños que escuchen primero y luego, ahí sí, pronuncia. Nombre y sonido de la letra del alfabeto. Nombre A, sonido A. A. Nombre Re, sonido V. V. Nombre C, sonido K. Nombre Che, sonido Ch. Nombre D, sonido V. Nombre E, sonido E. Nombre F, sonido G. Sacando los dientecitos como un ratoncito. Nombre G, sonido G. Nombre H, sonido. Este no suena, entonces silencio. Nombre I, sonido I. Y. Nombre J, sonido J. Nombre K, sonido K. Nombre L, sonido L. Puntica bien arriba sin tocar los dientes. Nombre L, sonido I. Y. Nombre M, sonido I. La que vamos a ver esta semana, labios juntos y apretando. N, sonido I. Lengüita acostada. N, sonido Ni. Ni. Nombre O, sonido O. O. Nombre P, sonido P. Como una explosión. Nombre Q, sonido K. Nombre R, sonido R. Re. Nombre R, sonido R. R. Nombre S, sonido S. Muy suave. Nombre T, sonido T. T. Nombre U, sonido U. U. Nombre V, sonido V. Mordiendo nuestro labio inferior. W, sonido U. U. Nombre X, sonido X. Duro. Nombre Y, sonido G. G. Nombre Z, sonido
Bueno, esta semana, entonces, importante entonces repasar el abecedario diariamente. Entonces, esta semana vamos a iniciar con nuestra primera consonante. Este sonido de ella es como una vaquita que suena acá. Bien juntos nuestros labios. Vamos a exagerar siempre los sonidos, papitos, cuando vayamos a hacer dictados. Más adelante les voy a explicar, pero la idea es ir entrenando que vamos a hacer con esta. Vamos a escribir mamá como una estaba con la mamita. Vamos esa semana solamente a conocer la mayúscula y la minúscula. ¿Cómo se realiza? Entonces, mayúscula, hacemos un punto, bajamos derechito, llegamos a ese mismo punto, bajamos acá en diagonal y subimos en diagonal. Y nuevamente bajamos, que nos queden las dos partes iguales. Minúscula, entonces punto, bajo, le voy a hacer así como una montañita. Y acá la montañita. Por tanto, entonces esta semana recordarles a los niños M mayúscula y M minúscula. Suena igual, solamente que esta es mayúscula y esta es minúscula. Entonces, no es más. Muchísimas gracias, papitos.